Bueno, empezamos con el tema de realimentación negativa. Aquí puse un diagrama a bloques para ejemplificar lo que eso implica, matemáticamente hablando. Bueno, los diagramas a bloques se utilizan pues, para representar sistemas. Aquí hay dos bloques, aparecen dos bloques y un punto que se llama punto de suma, que en este caso es de una resta. Los bloques representan físicamente un aparato, bueno, es un sistema, el conjunto de cajas negras, porque son cajas negras, hacen un sistema más elaborado. Puede haber sistemas aquí adentro, varios sistemas allá adentro conectados de cierta manera, pero luego, una vez que realizan una función particular, pues se manejan como un bloque independiente. Bueno, aquí, en este caso, en el caso que nos compete, este va a ser un amplificador, que puede ser un amplificador operacional, un amplificador diferencial o un amplificador emisor común, colector común, base común, un amplificador push-pull, cualquier tipo de amplificador que hayamos visto o no hayan visto inclusive, o que ya vieron en otros cursos. Entonces, un amplificador. Este va a ser un amplificador. Y este pues va a ser, puede ser otro amplificador o puede ser algún otro tipo de circuito. Lo representamos a través de la matemática que conocemos como transformación de Laplace. Aquí por eso aparece la variable S. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando dos señales interactúan o dos sistemas interactúan o un sistema físico y una señal interactúan entre sí, se produce un nuevo sistema o una nueva señal. Y la forma en la que interactúan es una operación que se llama convolución. Esos dos sistemas convolucionan entre sí. Trabajarlo en el tiempo pues es un poco complicado, así que se utiliza una herramienta matemática pues más sencilla, que es algún tipo de transformación, en este caso la de Laplace, porque esa convolución se convierte en un producto, que es una de las propiedades de la transformación de Laplace. Una integral se puede convertir, o una derivada, en productos o divisiones. Entonces es más fácil manejarlo en esa variable, en ese plano, que es un plano complejo. Bueno, y entonces aquí tenemos el sistema. Este luego lo vamos a convertir en un amplificador y esto será otro amplificador o cualquier otro tipo de circuito. Estas son variables eléctricas. En los amplificadores ingresan variables eléctricas, salen variables eléctricas. A un circuito pues entra una variable eléctrica y sale más variables eléctricas. Esta es la nomenclatura típica que se utiliza en sistemas. Es la variable de entrada X, la variable de salida y hay una variable intermedia que se llama E. Bueno, lo de X y Y, pues simplemente se utilizaron como una nomenclatura típica. Cuando ustedes en matemáticas llevaron algún curso, pues usaban siempre la variable X, la variable Y. Ya cuando llegamos a señales eléctricas, pues ya hablamos a lo mejor de la variable T porque es el tiempo, pero empezamos simplemente por X, Y o Z, ¿no? Esa es la razón. Ahora, eh, este tipo de sistemas es una realimentación. Aquí tenemos la salida de este sistema, se realimenta a él mismo a través de un circuito. Inclusive a veces no se utiliza un circuito en particular, sino que la misma señal se realimenta directamente al amplificador otra vez. Ahora, este ¿cómo solucionamos el sistema? O sea, ¿qué nos interesa de este sistema? Ah, pues encontrar cuánto vale YDS. Esa es lo importante. ¿Cuánto vale YDS cuando yo tengo algo tan sencillo como este es un amplificador que vale GDS, en este caso es este GDS, y tiene una entrada que se llama XDS y tiene una salida que se llama YDS, pues ¿a qué va a ser igual la salida? Bueno, pues en el caso de la transformación, esa convolución se convierte en un producto, entonces la salida simplemente va a ser GDS por XDS. Es así de sencillo. Cuando dividimos YDS entre XDS, o sea, la variable de salida entre la variable de entrada, pues queda GDS. Y en un amplificador, pues esa es precisamente la ganancia. Por ejemplo, si son señales de voltaje, pues la ganancia de voltaje. Si son señales de corriente, la ganancia de corriente. Entonces es
así. Cuando nos cambiamos a Laplace, pues usamos una variable compleja, ¿no? La variable compleja de Laplace, que es la S. Ok. Entonces, en este problema es, al yo conectar de esta manera otro bloque y luego esa salida de ese bloque la resto entre la señal que de entrada y una parte de esa misma señal de salida, al restarlas, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la salida ahora del nuevo sistema? Y bueno, pues vamos a verlo. ¿A qué va a ser igual YDS? Bueno, pues estoy usando una variable que se llama EDS. Entonces, lo voy a poner por acá. Se observa que YDS debe de ser igual a GDS por EDS. Ahora, ¿a qué es igual EDS? Bueno, pues es el resultado. Bueno, antes de pasar a eso, aquí hay una señal diferente. Esa señal es la convolución entre la salida YDS y HDS. Entonces lo voy a poner acá. Es HDS por YDS convolucionando, que en Laplace es un producto. Ahora, hay dos señales entrando a un punto de resta. Entonces, ¿a qué es igual EDS? Bueno, pues EDS debe de ser igual a la resta de estas dos variables. A XDS menos HDS por YDS. Entonces, eso lo voy a poner por acá. GDS por EDS, pero EDS debe de ser igual a XDS menos HDS por YDS. Ya no ocupo. Lo voy a hacer un poco... Lo voy a hacer acá. ¿A qué es igual YDS? Pues va a ser GDS por EDS, pero EDS es XDS menos HDS por YDS. Se utilizó la variable E porque en control, que es donde más se aplica la teoría del control, esa que está aquí, esta variable, es una resta, es algo de lo que queremos como salida y algo que es lo que tenemos realmente como salida. Entonces lo que queremos menos lo que tenemos. Entonces se llama error. Es la diferencia entre lo que queremos y lo que tenemos realmente. Se llama error, por eso se utiliza la variable y. No lo vamos a llamar aquí así porque no es esa perspectiva, ¿no? Ok, entonces ahí está. YDS es igual a GDS por la resta de las dos señales. Vamos a observen que YDS aparece de los dos lados. Entonces simplemente vamos a aplicar álgebra aquí y luego despejamos YDS. GDS convolucionando con XDS menos G por H, pues va a ser GDS por HDS por YDS. Entonces YDS está aquí y está del otro lado. Voy a despejar YDS, lo voy a hacer por acá. Va a aparecer YDS menos... como está negativo, pasa a positivo. GDS, HDS por YDS. Y eso es igual, esto se queda de ese lado. GDS por XDS. Ok, despejo YDS, va a quedar 1 más GDS por HDS que multiplica a YDS. Y eso es igual a GDS por XDS. Bueno, entonces de aquí despejo YDS. Y aquí va a ser igual. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces abajo va a quedar 1 más GDS por HDS. Y arriba queda GDS. Y voy a poner XDS acá abajo en medio. XDS. Y para que se vea mejor, corchetes. Ahí está. Esa es la nueva, lo que se conoce como función de transferencia, la relación salida-entrada. La relación salida-entrada, ¿por qué? Vean, si XDS lo paso para acá, queda exactamente esta parte, que es la relación salida-entrada, y que en control, o en sistemas, se conoce como función de transferencia. La función de transferencia de este sistema, es un sistema realimentado negativamente. Vean, el negativo, cuando estuvo negativo, aparece aquí una
una resta que luego al pasarla del otro lado se hace positivo. Por eso apareció este signo positivo. Y ya se imaginarán, la realimentación positiva, pues es cuando las dos se suman, va a aparecer aquí un positivo y al pasarlo para acá va a ser negativo y este se va a hacer negativo. Eso lo veremos en el siguiente tema. Ahora, aquí apareció de esta manera. Bueno, esta función pues, nos indica mucho. Primero que es una ecuación que se conoce como ecuación canónica, porque siempre hacemos esto en un sistema realimentado. O sea, un bloque, otro bloque, lo realimentamos de manera negativa porque solo hay dos opciones. La negativa es la más común, típica o deseable. Y el resultado siempre es esta función. Se llama ecuación o función canónica porque tiene siempre esa forma. Esa es la forma en la que aparece siempre. Arriba aparece, en esta trayectoria hacia adelante, aparece GD, eso es lo que quedó aquí arriba. Y hay una trayectoria cerrada, un bucle cerrado. Bueno, pues siempre aparece con esta forma. 1 más, cuando es una realimentación negativa, aparece un signo positivo, 1 más, y el producto de ese bucle, GDS por HDS. Ahí lo tienen. Ok, entonces, esta es la ecuación. Ahora, esta ecuación pues, nos va a decir mucho. Voy a borrar toda esta parte. Es muy importante la ecuación porque nos indica algunos aspectos del sistema. Uno, y es el más importante, en especial desde el punto de vista del control, el sistema es estable. Cuando hay una realimentación positiva, aquí va a dar un signo negativo. Puede haber una posibilidad que esta resta me dé como resultado un valor muy pequeñito. Entonces, al tener un valor muy pequeñito, el valor de salida se hace muy grande. Entonces, cuando hay una realimentación positiva, hay la posibilidad o es patente esa posibilidad de que la salida sea muy, muy grande. En un sistema eso lo representamos así. Metemos una señal cualquiera y como esta división que da un valor muy grande, el sistema puede hacer esto, para arriba o para abajo, dependiendo de cómo fue la entrada. Se dice que el sistema es inestable. En cambio, cuando la realimentación es negativa y aparece aquí un signo positivo, y observen que GDS está arriba y también está abajo. Entonces la parte de abajo, que es una suma, pues va a dar como resultado un valor acotado. O sea, se hace más pequeñito este valor que cuando estaba solo. Entonces el resultado es que si yo pongo una señal por un valor finito, si lo vemos así, un valor finito, pues el resultado es otra señal acotada o de valor finito. ¿Eso qué implica? Que la señal pues no va a ser algo así, o sea, no va a irse al infinito si lo vemos de esa manera. No lo hace porque no es posible, ¿no? O sea, los sistemas tienen voltajes de alimentación limitados, entonces simplemente sube hasta alcanzar el voltaje de alimentación y ahí se queda. O si tiene un voltaje de alimentación negativo, pues baja hasta alcanzar el voltaje de alimentación. Se satura, se dice que el sistema se satura. En cambio, cuando la realimentación es negativa y nos da aquí un signo positivo, no alcanza a llegar a valores muy grandes. ¿Qué pasa? Aparecen sistemas que hacen esto, por ejemplo, y se quedan en algún valor, o para abajo. O inclusive esto yo creo que lo conocen de sus cursos de circuitos, sobre todo porque ahí se estudia más, que haga esto, que haya oscilaciones y luego se mantenga en un punto. Inclusive algunos sistemas pues son comunes, ¿no? Que hacen esto, se mueven, aparece un transitorio y luego desaparece. Entonces, son sistemas que son estables. Entonces la realimentación negativa crea sistemas estables y es regularmente lo que uno, bueno, en control es lo que está buscando, tener un sistema estable. Los sistemas realimentados lo que de alguna manera buscan o se espera es que si por él mismo, o sea, supongamos esto, si yo le pongo una señal de entrada a un sistema, yo puse esa señal de entrada pues porque quería tener una cierta señal de salida. Pero si no puede lograrlo por sí mismo, lo que se hace es la realimentación del sistema. Y entonces
lo que está ocurriendo aquí es que aparece una señal diferente que puede ser de una magnitud más grande. Entonces, si por sí mismo él no podía alcanzar lo que yo deseaba, al conectar esto, puede que sí lo alcance. Es probable, depende de lo que son básicamente esos sistemas, ¿no? Pero esa es la idea. Yo quiero algo en particular, lo quiero acá, a la salida. Sin reviso la diferencia entre eso que se llama error. Si no puede hacerlo por sí mismo, lo que se hace en la teoría de control, pues es agregar aquí un algo. O sea, agregar al sistema más sistemas o subsistemas para poder lograrlo, para que este error se haga cero, para lo que yo tenga acá aparezca acá. Si yo quiero que esto se mueva de cierta manera, se mueva de cierta manera acá. Si por él mismo no puede, agrego yo los elementos para lograrlo. Nosotros no vamos a hacer algo desde esa perspectiva, no, no lo vamos a, le vamos a agregar realimentación a un amplificador, pero no, no más allá de esto. No que no sea posible, no es el objetivo en este curso. Ok, entonces al tener una realimentación negativa, el sistema se hace estable. El detalle importante siempre comentarlo, que las señales eléctricas pues tienen fases y frecuencias particulares. Recuerden que en un sistema eléctrico, dependiendo de la frecuencia, hay desfasamientos, ¿sí? Entonces, una señal de ciertas frecuencias muy bajas o muy altas empiezan a causarse, a desfasarse dependiendo de lo que haya internamente en esos circuitos. Entonces hay desfasamientos. ¿Qué pasaría si yo pongo una señal de cierta frecuencia y ocurre un desfasamiento de tal magnitud que esta se hace negativa? O sea, que yo puse la señal así, estos son valores positivos, y se desfasa, imaginen que 180 grados, entonces saldría negativa por esos desfasamientos. Y si yo pongo esa señal y esto no, supongamos que no desfasara, pues ese negativo, con este negativo sale un positivo. Entonces, esto ocurre así siempre y cuando ciertas condiciones del sistema mismo, que esos desfasamientos no cambien el signo en la salida. Y todo eso se ve en la teoría de control, ¿no? O sea, cuáles esas frecuencias, ese rango de frecuencias que siguen manteniendo un sistema estable, porque sigue habiendo una resta, ¿no? Que esas frecuencias no produzcan cambios de fase, que cambien los signos y se vuelva inestable el sistema, pero eso no lo vamos a tocar mucho aquí, ¿sí? Y eso es más bien de lo que son los cursos de control, ¿no? El estudio de esa parte. Bueno, entonces aquí simplemente tenemos un sistema estable cuando la realimentación es negativa y la ganancia, vean que antes era esto, si este es un amplificador, esta era su ganancia, la relación de entrada-salida era su ganancia. Bueno, pues ahora al realimentar el sistema, vean, la ganancia cambió, ya no es ella misma. Si observan, inclusive se va a reducir. ¿Sí? Bueno, hablaremos de esto en el siguiente video.